Hola, bienvenido a otro episodio del Beto Podcast. Hoy me encuentra alguien muy importante, un experto en relaciones internacionales con especialidad en el Medio Oriente, el licenciado Víctor Javier Quiñones. ¿Cómo está, licenciado? Muy bien, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Imagino que mucha gente te está consultando. Ayer estuviste con nuestro compañero Carlos Eso es Mercader. correcto, sí, sí. Son tiempos obviamente interesantes si lo puedes ver desde acá. Obviamente, precarios si estás en medio del revolú, en toda esta Eso es así. guerra entre Israel e Irán. Esta mañana salió este tweet aquí del presidente Donald Trump. Déjame ponerlo aquí. Producción, dame un segundo. Que dice Publicity Seeking Presidente Emmanuel Macron. O sea, que el que está buscando publicidad, el presidente de De Francia, Emmanuel Francia, sí. Macron, dice que yo me fui de la reunión que teníamos en Canadá, del G7, para Washington, D.C., para decir que haya un detente al fuego, un alto al fuego, decirle eso entre Irán e Israel. Pero se equivocan porque yo estoy organizando algo, negociando algo mayor que eso, más grande que eso. Quédense pendientes. ¿Qué está pasando? ¿Qué tú crees que está pasando? Bueno, Trump, obviamente Trump tiene su ego y tampoco tiene una buena relación con Macron. Pero básicamente Trump es lo que está, lo que está señalando es que yo creo que él está poniendo las bases para informar que él va a entrar en el conflicto. Él siempre ha dicho que preferiría una opción negociada, pero Trump tampoco, o sea, Trump ha dicho siempre que es una línea roja que Irán tenga un arma nuclear, así que Trump está ya dando las señales de que él va a entrar en este conflicto. Ayer yo le estaba mencionando de que a base de lo que está haciendo Israel, es inevitable que Estados Unidos entre porque hay facilidades nucleares que solamente Estados Unidos puede destruir. Así que Trump yo creo que está dando las señales de que él va a entrar en el conflicto en un momento dado, eh, posiblemente esta semana. ¿Cuál es la génesis de este conflicto en particular? Sé que esto es como parte de un montón de otras cosas que han sucedido históricamente, pero esta vez, ¿sabes? ¿Cuál es la génesis? ¿Qué fue lo que Bueno, sí, hizo que pasara esto? el conflicto empezó hace 40 años cuando Claro. hubo la revolución islámica en Irán. Ha habido una serie como una guerra fría, acciones clandestinas de parte y parte, siempre se mantuvieron pues indirectas, Entre ya Israel e entre Irán. Israel e Irán. En el último año, a partir del conflicto que hubo pues en octubre 7, que inició el conflicto en Gaza, pues eso se ha ido haciendo como una acción más directa. Israel por primera vez pues atacó objetivos en Irán. Irán respondió. Y en ese momento pues no pasó más allá, pero se han dado las circunstancias donde Israel pues ha determinado pues finalmente tomar acción que había contemplado por los últimos 15 años y ahora cuando esto abrió completamente ¿Y en un cuáles son esas conflicto directo. circunstancias que ellos han comunicado que dicen, no, esto es distinto y por eso nos metimos ahora? Pues Israel sabe que Irán ha estado trabajando en un arma nuclear por los últimos 20 años. Ellos siempre han advertido que ellos no van a permitir eso. Antes había un disuasivo que era que Irán a lo largo de los años había formado una serie de lo que le llaman los proxies, Sí, sí. actores que ellos pues dominan indirectamente. Ujú. Tenía Hezbollah en el norte de Israel, Hamas en el sur de Gaza, tenía los Houthis en Yemen y después de la caída de Saddam Hussein pues también tienen unas milicias en Irak y las armó a todos. Así que Irán a través de esos actores indirectamente pues podía hacerle daño a Israel sin estar directamente envuelto. Israel pues sabía eso, sabía que ¿verdad? En caso de una guerra con Irán, Irán podía activar esos actores, particularmente Hezbollah, que era el más poderoso, que tenía un arsenal de misiles, decenas de misiles, decenas de miles de misiles. Eso cambió porque Israel pues primero básicamente destruyó a Hamas en Gaza. Después, pues el año pasado tuvo un conflicto con Hezbollah, donde básicamente también pues desmanteló a Hezbollah. Ese fue el de los beepers, el de los Este fue el de celulares, los o los beepers. Sí, beepers. este fue el de la operación de los Es- beepers, donde Israel básicamente decapitó todo que empezaron a el explotar los beepers. liderato al principio, ¿verdad? Para dejarlos sin liderato y pues tener ese elemento de sorpresa. Estos son planes que Israel
lleva años y años y años pues armando y los tiene preparados para utilizarlos y ahora finalmente pues los están utilizando. Esta operación de los Viper fue una operación de años. Ellos tuvieron que infiltrar. La fábrica, ¿no? Una Básicamente sí, tuvieron que infiltrar una fábrica en China que le suplía los Viper a Hezbollah. Y entonces, pues, de esa manera, pues ellos clandestinamente escondieron estos explosivos en los... O sea, es una operación bien elaborada. Entonces, en la mente de Israel, cuando ellos están dando estas batallas en Gaza, en el Líbano, o contra los Houthis en Yemen, ellos en su mente están diciendo, yo estoy peleando contra Irán. ¿Sabes? O cuando diseñan... Porque muchas veces desde acá vemos la batalla de Israel contra Palestina, que si está desbalanceada, que si los números... Y muchas veces lo enmarcamos desde acá como si fuese una batalla Israel contra Palestina. Pero en la mente del israelita no es solo contra Hamas en Palestina, sino también es que esto es un proxy para algo más grande. Correcto. Esto hay que verlo en parte como un juego de ajedrez. Esto es estrategia. Irán pensaba que armando estos grupos que tienen frontera directa con Israel, porque Líbano tiene frontera por el norte, en Gaza, pues obviamente pues está directamente con Israel. Armando a los hutíes, dándole misiles de alto alcance, igual a las milicias en Irak, pues pensaba que con eso iba a hacer que Israel pues lo pensara 2 veces antes de atacar a Irán, porque sabía que si atacó a Irán, pues me va a venir todo esto encima. Pero, como dije, en este último año y medio, pues todo eso ha cambiado. Lo que había habido en el Medio Oriente por los últimos 20 años cambió. Gaza se neutralizó. Y Hezbollah, que particularmente el más importante, Israel básicamente pues lo desmanteló con el conflicto. Así que Irán ya no tenía esas maneras de alcanzar a Israel que tenía antes y esto permitió que Israel sintiera la confianza de finalmente pues tomar acción contra Irán. Posiblemente la hubiesen tomado hace mucho tiempo si no hubiese sido por estos otros elementos que hemos discutido. ¿Ah, sí? ¿Tú crees que hubiesen ido atacado proactivamente? La posibilidad de acción armada de Israel contra Irán se ha discutido por los últimos 15 años y se ha advertido. Han habido pues esfuerzos, pues Obama y naciones europeas pues tuvieron un esfuerzo en un momento dado, llegaron a un acuerdo con Irán para supuestamente pues detener el programa. Israel nunca lo consideró aceptable porque ese acuerdo que se llegó permitía a Irán tener la capacidad de enriquecer uranio, que es el proceso que es necesario para hacer armas nucleares. Así que Israel nunca confió que Irán simplemente iba a usar uranio para propósitos civiles, como establecía el acuerdo. Así que esas cosas pues han demorado la acción que finalmente se ha tomado, pero en estos últimos años y medio, con todos estos elementos que finalmente pues Israel pues ha dispuesto de estos actores que tenía, pues ahora básicamente es una batalla directa Israel contra Irán y en ese tipo de batalla pues Israel tiene la ventaja porque tiene mejor armamento, tiene mejor inteligencia. Ok. O sea, que tú entiendes que lo que detonó esta fue, en parte, pues se debilitaron los que estaban funcionando como distracción o murallas, que eran estos otros proxies, están más debilitados por las guerras que ha llevado Israel contra ellos. Y segundo, que salió nueva inteligencia que decía, no, Irán está más adelantado en el arma de lo que han reportado, etcétera, etcétera. Correcto. Debo señalar también que otro actor bien importante que Israel pues tenía que tener cuidado era con Siria. Ese fue otro cambio que hubo en el año y medio, porque finalmente el régimen que estaba en Siria, que era aliado a Irán y que le proveía pues acceso a Irán casi hasta la frontera con Israel, también cayó. Cayó en parte también porque por la acción que, de nuevo, tomó Israel contra Hezbollah. Hezbollah era uno de los aliados más grandes de ese régimen y había pues prestado ayuda durante esa guerra civil que tuvieron. Al Hezbollah no estar en el panorama, estos rebeldes que había en Siria, pues finalmente pues tomaron la iniciativa y derrocaron el régimen. Así que eso fue otro actor importante que Irán tenía que perdió. Ahora eso se combina con pues la inteligencia que tenía Israel ya desde finales del año pasado, principios de este año, de que Irán, en parte, viendo estos cambios, Irán pues realmente aceleró sus esfuerzos para llegar a tener pues un arma nuclear. Y es correcto, digo, obviamente es difícil contestar esta pregunta, pero es correcto o racional desde el punto de vista de Israel pensar si Irán consigue desarrollar un arma nuclear,
eso es un riesgo existencial para nosotros. Claro, Irán, desde que hubo la revolución islámica en el 1979, ellos siempre han dicho, y no lo ocultan, lo han dicho directamente, que uno de sus objetivos principales es la destrucción de Israel. Así lo dicen. Así lo dicen. Ellos, vamos a destruir Israel. ¿Y por qué? Muerte Israel. Eso Y los es vamos a tirar al mar. filosófico. ¿De dónde surge eso, ese odio? O ese... Sí, lo que pasa es que el régimen que está en Irán, que es un régimen fundamentalista islámico, pues no concibe que otro gente que no sean musulmanes, pues estén presentes en un área que ellos consideran que es básicamente exclusiva de la religión islámica. Particularmente donde está Israel, que es uno de los sitios que los musulmanes en el Corán consideran como uno de los sitios más sagrados. Jerusalén es la tercera ciudad más sagrada en el Corán. Es Meca, Medina y Jerusalén. Meca, Medina y Jerusalén. Okay. Porque en el Corán pues hay una historia de que Mahoma viajó a Jerusalén en un momento dado y ahí ascendió al cielo y después finalmente cuando murió, ¿verdad? Ellos no piensan que él murió, piensan que él ascendió al cielo también. Pues que él supuestamente pues ascendió al cielo desde Jerusalén y ellos pues siempre han visto a Jerusalén como y para ellos es un insulto que el tercer lugar sagrado esté en manos de judíos. Esté en manos de judíos, aparte de que en el Corán hay un conflicto entre los musulmanes y los judíos, igual que entre los musulmanes y los cristianos, pero particularmente con los judíos, porque en el momento que se creó el Islam, que estaba Mahoma, ¿verdad? Predicando en Arabia, en esa península de Arabia, había muchos judíos. Y había ciertos resentimientos, como siempre lo ha habido. Los judíos siempre han tenido resentimientos a lo largo de la historia, ¿verdad? Con los musulmanes, con los cristianos. Y eso pues también tiene una razón de ser en particular. Pero básicamente pues ha habido esa animosidad desde principios de la religión islámica. Y estos regímenes que son fundamentalistas pues se lo toman literal. Así que aparte de que tienes un ente que no es musulmán en un área que ellos consideran exclusiva, pues hay una animosidad particular contra los judíos. Yo creo que eso es importante mencionarlo porque yo creo que para nosotros acá en Occidente se nos hace bien difícil entender que eso es posible y que eso sucede. Porque no pensamos ya de esa manera, ¿no? Quizás en algún momento en la historia sí se pensaba de esa manera, pero ya no se piensa así. Es como que, pero ¿por qué no llegan a un acuerdo? ¿O por qué no se ofrecen chavos? ¿O por qué no hacen un acuerdo de petróleo, lo que sea? ¿Verdad? Siempre estamos pensando de una manera bien económica, bien material. Y se nos hace difícil creernos que sea cierto que un país esté dispuesto a desaparecer a otro porque algún libro, algún texto bíblico, o en el caso de los musulmanes el Corán, lo mencione, o por alguna tradición, algo como que no. Yo creo que mucha gente no se cree ese cuento desde acá y por eso piensan como que no, esto es Israel que siempre se está buscando problemas o qué sé yo qué. Eso es un error común porque tendemos a pensarlo y verlo desde el punto de vista pues occidental, Europa, América, y ignoramos la mentalidad que hay en esa área. Y eso pues cuando uno entra a la universidad, una de las primeras cosas que uno aprende es como, mira, no puedes pensar como vemos las cosas acá. Las reglas como son acá no son. Tienes que verlo desde el punto de vista de ellos. Claro. Y esa área en particular del mundo, o sea, históricamente ha sido un área bien violenta, donde hay conflictos existenciales. Por eso, por ejemplo, cuando uno lee la Biblia, pues uno ve que lo que es un área pues más... No es un área que la podemos ver desde el punto de vista occidental, de que pues vamos a ser todos amigos y vamos a tener la paz. Ellos pues tienen unos conflictos que son básicamente existenciales. O estás tú o y estoy ellos yo. lo ven así. Y ellos lo ven así. El judío, particularmente el judío, que sabe que han sido perseguidos por todo el mundo por 2000 años, que sabe que hubo un holocausto que mató, que básicamente los eliminó, y que sabe que a lo largo de los siglos siempre ha habido conflicto entre los árabes y los judíos. No es muy conocido, pero han habido matanzas, o sea, a lo largo de la historia. Uh-huh. Y ya el judío ya viene entrenado de que si yo no me doy a defender, me van a matar. Así que yo tengo que ser más fuerte que el otro para que el otro no me mate. Y esa es básicamente, ¿verdad?, la mentalidad que ha tenido el Estado de Israel desde que fue creado. Yo tengo que ser más fuerte que el otro, yo tengo que
darle primero al otro antes que el otro me vaya a coger a mí. Yo creo que muchas personas lo ven y lo sienten desde afuera como paranoico. Y que a veces la paranoia se le sale de control y se convierte en ofensa. ¿Cómo uno puede pensar esto? O sea, ¿cuándo es racional y cuándo deja de ser racional y se convierte paranoico? Porque uno sí se puede imaginar que personas que son paranoicas se convierten erráticas y siempre están justificando sus actos utilizando su paranoia, pero en verdad son ellos que se están imaginando los fantasmas. Sí. ¿Cómo uno diferencia, cómo uno discierne cuándo, ¿verdad? Cuándo sí, cuándo no? Yo no lo veo tanto como paranoia, es más bien una psiquis que ya está enterrada. Pero esto viene de miles de años. O sea, esto no viene de ahora. No, ¿verdad? Uso mucho el ejemplo de los judíos porque ellos han sido los que particularmente pues han sido perseguidos. Estamos hablando de ¿verdad? Un pueblo pequeño de gente. Bien poco, son como 13 millones. Son como 13 millones en el mundo. Casi la misma cantidad de puertorriqueños, que somos como 9. Exacto, que a lo largo de la historia, por ellos mantener su propia identidad diferente a la de la gente que los rodea y no asimilarse, pues lo que es extraño, pues uno sospecha de eso. Y pues la gente que han rodeado a los judíos a lo largo de los años siempre han sospechado de ellos. Y en momentos dados, muchas veces, una manera fácil de tú hacer que tu gente, ¿verdad? Que no te echen la culpa a ti por cosas malas que están pasando, echarle la culpa al otro que está al lado. Y el scapegoat. Que es raro, el scapegoat. Y ellos han fungido mucho como scapegoat a través de la historia. Hace como 2000 años atrás, ¿sabes? Los romanos básicamente casi destruyen al pueblo judío también. O sea, ellos han pasado por esto muchas veces. Esta no es la primera. Los romanos, los árabes cuando invadieron Israel, ¿verdad? Cuando Mahoma, las cruzadas, la Edad Media, el Holocausto. El siglo XX. Del siglo XX. O sea, ya ellos no podemos decir que es paranoia porque es lo que la historia le ha demostrado a ellos. Así que, desde nuestro punto de vista, pues podemos verlo como paranoia, pero para ellos hace perfecta lógica. No es que yo lo vea así, es como uno trata de discernir cuándo tiene sentido sus actos y cuándo son actos erráticos. Pero vamos un momento al nacimiento del Estado de Israel. Israel nace en 1948. 48. Irán existía como el Estado de Irán. Sí, Irán, las fronteras más o menos que tiene Irán básicamente ha existido igual como está hoy en día, desde básicamente el siglo XVI. Ok. La relación entre Israel e Irán, cuando se crea el Estado de Israel, ¿cómo era esa relación? Bueno, cuando se creó el Estado de Israel, todo el mundo árabe estaba opuesto a la creación del Estado de Israel. Tuvieron una guerra en 1948. Básicamente todos los países árabes que rodearon a Israel intentaron eliminar a Israel justo cuando había sido creado, en su momento más, ¿verdad? En ese momento más débil. Y aún así, pues Israel los derrotó. Israel entonces empieza a buscar alianzas en el área con, ¿verdad? Países que tuviesen pues enemigos comunes a ellos. En este caso, Irán. Irán es el nombre del país, pero el pueblo que lo habita se llaman los persas. Los persas y los árabes siempre han tenido un conflicto históricamente. Okay. A pesar que ambos son musulmanes, han tenido conflicto desde hace mucho tiempo. Así que en ese momento dado, Israel identifica que en Irán tenía un aliado que tenía en común el mismo enemigo que tenía Israel. Y entonces pues aplicaba que eran los árabes, el resto el mundo árabe. Los árabes, que ya es lo que es Arabia Saudita hoy, Egipto, correcto, Jordania. Arabia Saudita, Egipto, Jordania, Siria, Irak. Así que Israel identifica que Irán tenía pues unos intereses comunes, que básicamente tenemos el mismo enemigo. Y ahí pues entonces aplico pues el dicho que hay bien conocido de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y eso pues entonces pues dio paso a una relación bastante cercana entre Israel e Irán por 30 años hasta que vino entonces lo de la Revolución Islámica. ¿Qué fue eso? Porque eso cambió la trayectoria de Irán, ¿no? Yo escuchaba mucho que Teherán era el París del Medio Oriente o qué sé yo, de Hollywood, whatever. A mediados del siglo XX, Irán era una monarquía que la dominaba una dinastía, se llamaban los Pahlavis.
y el que estaba en ese momento era el famoso, le dicen el famoso Shah de Irán. Shah era el título. El Shah. El Shah. Mm. Era el título. No, Okay, no okay. era el nombre. Él se llamaba Mohammad Reza Pahlavi. Okay. Y esa monarquía en Irán adoptó una tendencia bastante pro-occidente a partir de la Segunda Guerra Mundial. Bien aliada a Rusia, perdón, no a Rusia, a Estados Unidos, a Inglaterra, y un corte más liberal. Los persas siempre han sido personas bastante, aunque son musulmanes, nunca es una gente que se conoce por su fundamentalismo. Okay. Era Más moderado. un pueblo más moderado. Y en ese momento, y no solamente en Irán, porque en Líbano y en Turquía pasó lo mismo, la sociedad se occidentalizó. Pues, Y el rol de la mujer, el rol de la mujer, economía, más liberal, libertad de exactamente, expresión. exactamente. En todos esos países eso creó un resentimiento entre elementos más conservadores Dentro del país. dentro del país. Mm. En Irán, eso se combinó con el tiempo con que la monarquía que tenía Irán, aunque era pues liberal socialmente y occidentalizada, era un régimen represivo porque no era un régimen democrático. Y todo eso se combinó, hubo una serie de resentimientos que se fue formando entre el pueblo de Irán. La monarquía de los Pahlavi estaba un poco desconectada con su propia gente. Y eso los fundamentalistas en Irán lo aprovecharon pues para ganar el favor del pueblo y entonces pues llevar a cabo la revolución islámica que ellos siempre habían buscado. Y es hasta que sale finalmente Ayatollah. tuvieron éxito. Ahí es que sale el Ayatollah. El Ayatollah era un líder religioso que estaba de hecho exiliado en Francia por mucho tiempo dado porque el régimen de Irán lo había amenazado de muerte. Y él básicamente pues usó ese descontento que había en el pueblo y lo usó a su favor para llevar a cabo pues, ¿verdad? Su objetivo de instalar en Irán una teocracia, que es un gobierno dominado por la religión. Y el Corán es la constitución, básicamente. El Corán es la constitución y los líderes somos clérigos, somos los que vamos a decir qué es lo que hay que hacer y esto se rige por la jurisprudencia islámica y eso pues cambió la perspectiva de Irán porque desde el punto de vista fundamentalista religioso Israel es un enemigo. Así que de pasar a ser un aliado de Israel, de la noche a la mañana pasó a ser un enemigo. Y por eso es que cuando tú me explicas la raíz de esto, tú lo llevas a una raíz fundamentada ¿verdad? En la visión del mundo religioso, teológico, Correcto. entre musulmanes e israelitas, según establece el Corán. Correcto. Pasó con Estados Unidos también. Lo único es que con Estados Unidos, pues, porque con Estados Unidos pasó también. De la noche a la mañana, Estados Unidos pasó a ser un aliado de Irán a ser un enemigo acérrimo. Lo único es que Estados Unidos es más desde el punto de vista, pues, de geopolítico y del apoyo que ellos le dieron a la monarquía. Claro. Así que... Y el apoyo que le dan a Israel ahora también. Y el apoyo a Israel, pero hay que recordar también que en Irán siempre dicen dos cosas. Siempre dicen muerte a Israel y muerte a América. O sea, ellos tienen el mismo resentimiento y odio contra ambos. ¿Y el de América es por apoyar a Israel? Por apoyar a Israel y porque también ellos apoyaron el régimen que tenía. Por lo de la monarquía. Pues de la monarquía. Y ellos también lo ven como que América pues es Representa una sociedad muy liberal, muy decadente y puede representar una amenaza a lo que ellos ven como una sociedad islámica. Ok, que eso nos trae al 2025. Obviamente entre 79 y 2025 han pasado un montón de cosas, como tú dices, los conflictos con los proxies entre ellos, medio Guerra Fría. A veces el Mossad se ha metido en Teherán y ha hecho cosas. Me imagino que los iraníes también en Tel Aviv y todo eso. O sea que eso y nos trae al día de hoy. Y en todo ese desarrollo, pues se está desarrollando la fuerza nuclear que pudiese tener Irán, que ha demostrado tener la intención de desaparecer a Israel y a los judíos, y se desarrollan el arma nuclear, pero ya no es solo la intención, ahora tienen la capacidad de hacerlo, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que levanta la alerta. ¿Cómo se destranca este juego? Con los menos casualties posibles. Es bien importante también recordar, antes de contestar tu pregunta, que, como dije, la misma animosidad que ellos tienen con Israel la tienen con los Estados Unidos. Y el que ellos posean un arma nuclear
no solamente es una amenaza para Israel es una amenaza en que ellos la pongan en un misil y la tiren. Pueden alcanzar a Israel. Pero en Estados Unidos, y es una de las cosas también que Israel estaba comentando, que parte de la inteligencia que dieron en Estados Unidos, de que Irán tenía intenciones de que si tenía un arma nuclear, dársela a un actor que puede entrar un arma nuclear a los Estados Unidos y detonarla en una ciudad. O sea, bueno, las armas nucleares hoy en día no son estas armas gigantescas. O sea, pues es un artefacto bastante pequeño, portátil, puede entrar por la frontera de Estados Unidos y pues ahí mismo pueden detonarlo. Y sospecho que ellos no son fanáticos tampoco de Europa. Tampoco son fanáticos de Europa. Así que la amenaza es real también para Estados Unidos. Porque es un riesgo, no es un riesgo solamente en el territorio del Medio Oriente, es un riesgo para muchos lugares en el mundo el hecho de que Irán, un actor como Irán, tenga una bomba nuclear. Porque mira lo que pasa. Hasta ahora, todas las potencias nucleares, países, pues las potencias tradicionales, que es Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia y China. Después, India y Pakistán tienen también armas nucleares. Israel ha tenido armas nucleares por los últimos 50 años. Y hasta el mismo Corea del Norte, que es la más reciente. Todos estos son actores que, de una manera u otra, uno puede pensar que piensan racionalmente. Corea del Norte no incluso Corea del Norte. Incluso sí. Corea del Norte, porque Corea del Norte tiene armas nucleares para preservar la existencia de su régimen. No son imperialistas ni una misión teológica. No tienen una cuestión teológica, exacto. En el caso de Irán es distinto, porque la psiquis del régimen no es una psiquis que uno la puede ver como que racional. No es como que voy a hacerlo solamente para mi defensa o solamente para preservar mi régimen. Ellos en su mente tienen una visión religiosa de... Y eso es cierto, no lo debemos creer. Porque yo creo que ese es el reto que mucha gente, y yo creo que va a lo que hablamos hace ya unos minutos, pero quiero retomarlo porque mucha gente, yo estoy seguro que muchas personas que están escuchando quizás son un poco más escépticos, dicen, no, es que Israel te lo presenta de esa manera, pero en verdad eso no es así, porque ellos van a ser tan distintos a todos esos países. Ahí mencionaste Pakistán claro. Son musulmanes también. Porque es que Irán, ¿sabes? ¿Qué pasa en el agua de Irán que es tan distinto a los demás? ¿Verdad? Y ese es el escepticismo de personas de Occidente que lo escuchan y dicen como que no, de seguro lo están haciendo porque los están atacando también y ellos quieren protegerse. Porque los otros tienen derecho a tener armas y ellos no. Creo que esa es la pregunta que muchos, por ejemplo en CNN, esa es la pregunta que harían. ¿Por qué estos países tienen derecho a tener armas nucleares y Irán no? ¿Qué pantalones? Sí, porque Irán, a excepción de esos otros países, ha dicho ya, yo voy a destruir a Israel. Y hay que creer. Y voy a destruir a América. Tu punto es que hay que creer cuando lo dicen. El problema es que, de nuevo, no estás lidiando con un actor que no es un actor racional que simplemente quiere preservar su existencia. Es un actor que tiene pues una, ¿verdad? Una misión que ellos la ven de índole religiosa, de que ellos tienen que destruir a los infieles y han tomado acción a esos efectos. Obviamente no han tenido las armas que están ahora, las armas nucleares, pero sí. Que el hecho que no haya sucedido antes no es porque no querían. Es porque quizás no tenían los medios. Es que no tenían los medios, pero... Tú me estás diciendo, ellos siempre han querido y si dejamos que desarrollen esto, no solo quieren, pueden. Y ahora y el juego cambia cuando ellos puedan. Claro. En ese sentido, Irán no es tan diferente de lo que era el Estado Islámico. Y yo no creo que nadie quería que el Estado Islámico tuviese un arma nuclear. ISIS, que era ISIS. Tengo un video aquí que me envió producción. Vamos a ponerlo porque creo que toca esto. Voy a ponerlo aquí. Me dices producción si lo puedes ver. Sí. Esa es Ayatollah. Esa es la Ayatollah Khamenei, sí, el líder supremo de Irán. Death to America, Death to England. Hasta Inglaterra. Mira, el nazi salud. Death to the hypocrites and infidels. Death to Israel. ¿Y esto qué es como una asamblea? Un discurso. En el parlamento. و مایه سرافکندگی ملت آمریکاست. اونا رو کنه.
Ok, eso que se tiene sentido creerlo. Y recuerda que ellos también se refieren a Israel como el pequeño Satán y a América como el gran Satán. Ellos lo ven como ¿sí? el diablo, sí. O sea, tú tienes este tipo de gente hablando de esa manera con un arma nuclear. Y yo creo que es distinto a otras potencias nucleares que hay. Ok. Entonces, si te escucho, entonces sí tiene sentido hacer los esfuerzos que haya que hacer para evitar que ellos desarrollen su fuerza nuclear. ¿Correcto? Sí, al menos si lo Es ves lógico. Si lo ves desde el punto de vista de Israel. Y Estados Unidos. Y Estados Unidos en menor escala, ¿verdad? Pero sí, porque Estados Unidos está amenazado. Pero si tú lo ves desde el punto de vista de Israel, que tienes este régimen que por los últimos 40 años se te voy a destruir, tú no vas a querer... puedes decir, bueno, tú no estás seguro si ellos lo dicen en serio o no, pero tú te vas a tomar ese riesgo. Sí. No. O sea, si yo tengo, yo tengo un vecino que me dice que me va a matar y veo que tiene un arma, yo me voy a coger el riesgo de que no me lo está diciendo en serio. No, claro. Y lo mismo que sucede y después de octubre 7 y claro. después de, ¿verdad?, todos los distintos eventos que han sucedido en la historia. O sea, tú no quisieras imaginarte que jamás tuviese acceso ahora entonces a una bomba nuclear, porque eso o es Hezbollah o uno de estos. Claro. Eso ya es distinto. Claro, y ese es el peligro. Que evita que Irán, que tenga un arma nuclear, no le dé una copia a Hezbollah o a Hamas. Y otro de los jugadores del área, Arabia Saudita, que ha dicho, porque ellos tampoco creo que estén muy contentos que Irán tenga una arma nuclear, ¿no? Sí, eso es interesante porque Arabia Saudita y los países del Golfo en los últimos 10 o 15 años han ido moviéndose, acercándose más a Israel, por la misma lógica que te dije inicialmente de por qué Israel y Irán en un momento dado fueron aliados, porque era pues el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Pues los países de Arabia Saudita y los países del Golfo tienen un conflicto también con Irán, en parte porque históricamente entre árabes y persas ha habido conflicto y rencilla, pero también es porque son países que se han alineado más con Occidente, pues Irán los ha visto como una amenaza. Así que Arabia Saudita y los países del Golfo lo han expresado y se habla, ¿verdad?, en los círculos que estudian estos asuntos, que ellos básicamente están a favor de Israel. De hecho, parte de se habla que Israel está usando hasta el espacio aéreo de Arabia Saudita como parte de los ataques que están haciendo. Acuérdate, Israel no está al lado de Irán. Israel tiene que volar por encima de Jordania, de Arabia Saudita, de Irak, o Turquía o Siria. Y Arabia Saudita no lo dice de esa manera, pero ha permitido que usen su espacio aéreo. Así que esos países están a favor de esta intervención, pero tienen un público local que no necesariamente pues todavía está en esa mentalidad. Están que los ellos líderes. Tienen. Están los líderes y está el pueblo en general. Y menos que el pueblo está más con el mismo resentimiento contra Israel. Correcto. Y los líderes un poco más vamos a moderarlos porque hay oportunidades económicas, correcto, no hay que estar haciendo estas peleas bíblicas. Pero entonces ellos tienen que tener cuidado porque no se pueden ver que están favoreciendo mucho a Israel porque tampoco quieren tener ese islote con su pueblo. Aunque ya se están tomando pasos desde pequeño ahora, pues el currículo que había en Arabia Saudita y en Emiratos Árabes, que antes era bien en contra de Israel, eso ha ido cambiando. Lo de Death to the Jew, qué sé yo, eso ya no en esos países ya no se está enseñando. No indoctrinan de no esa se manera. está indoctrinando, pero esos son cambios de décadas. Claro. Que toman décadas. Y hay adultos que se criaron con eso. Así que estos gobiernos pues tienen que tener mucho cuidado. Así que abiertamente no te van a decir estamos a favor de Israel. De hecho, Arabia Saudita sacó un comunicado el primer día que empezaron, ¿verdad?, que empezó el conflicto, donde estaban condenando a Israel por violar la soberanía de Irán. Pero no han dicho nada desde entonces. Ok. Y ellos tenían también los acuerdos de los Abraham Accords. Sí, pero esos son Emiratos Árabes y Bahrein. Porque Arabia Saudita todavía no. Iba, pero se puso Arabia Saudita estuvo a punto, pero ahí fue cuando hubo el octubre 7, que uno de los objetivos de octubre 7, que se habla, es que Irán no quería que Arabia Saudita pues, hiciera un pacto con Israel, así que pues se hizo este ataque para pues sacar eso, porque se sabía que Israel pues iba a entrar en Gaza y eso entonces pues iba a hacer que los saudíes pues se separaran, porque obviamente pues no es algo que se ve bien para ellos. ¿Y dentro de esos acuerdos de Abraham había cosas militares también? ¿O quedarse neutral en estos temas? No entre Israel y Arabia Saudita, aunque sí había unas promesas de que Estados Unidos le iba a vender pues cierto armamento a Arabia Saudita que no le vende hoy en día y que iba a entrar en un tipo de acuerdo con Arabia Saudita para garantizar.
Ok. Pero la cooperación entre Arabia Saudita e Israel está ocurriendo en inteligencia y en otros campos. Incluso hace como 2 o 3 años, Netanyahu viajó secretamente a Arabia Saudita y se reunió con Mohammed bin Salman, que es el Crown Prince, que es realmente MBS. el que está, exacto, en BS, que es realmente el que está a cargo de Arabia Corre el Saudita, show ahora. que es el que corre el show. Ok. Lo que establecimos de que desde el punto de vista de Israel parece ser algo racional asegurarse de que Irán no desarrolle su arma. Correcto. Y por ende, pues estos ataques desde su punto de vista tienen sentido. Han creado las relaciones en el área que le permite más o menos hacerlo. Va a ser suficiente. Bueno, en el programa con Carlos, el de ayer, que invito a todo el mundo que lo escuche, porque creo que es una buena antesala a esta. Tú mencionas de que no va a ser suficiente. Israel solo no va a poder detener este programa. Va a tener que venir alguien más fuerte, Estados Unidos. ¿Cómo tú ves esto playing out? Porque si desde el punto de vista de Occidente tiene sentido evitar que se desarrolle el arma, y la única forma que eso se logra es o ellos voluntariamente parando, o viene alguien y les obliga a que paren, y ese alguien tiene que ser Estados Unidos, eso también desata otros posibles escenarios. Claro. Entiendo que China también tiene intereses allí, ellos han invertido en estos desarrollos, creo que ellos hicieron un camino que llegaba desde China hasta Irán para esto mismo, para poder enviarse energía, y una de las cosas que está atacando Israel son los campos de energía. Porque hay muchas otras cosas que se pueden desatar aparte de esto. Ayúdanos a entender, ¿verdad?, cómo es ese panorama. Sí. Como estaba diciendo ayer, Israel, aunque tiene la voluntad de acabar con el programa nuclear de Irán, no tiene los medios para acabarlo por completo. ¿Por qué? Porque tienen facilidades como esta que yo estaba mencionando ayer, la de Fordo, que está enclavada en una montaña bien profundo, donde se enriquece uranio y donde se guarda uranio, se almacena. Que Israel no tiene el armamento suficiente para destruir. El único armamento que puede destruir esa facilidad son estas bombas que pesan 30,000 libras, que tiene la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que el único avión que las puede transportar son bombarderos B-2. El único país que tiene bombarderos B-2 es los Estados Unidos. Ok. Hoy estaba leyendo que Israel pues dice que va a atacar esta facilidad, que la van a tratar de destruir, pero el consenso es que no la van a poder destruir totalmente. Tal vez puedan dañar un poco la parte más cercana a la superficie, pero para terminar el trabajo solamente los Estados Unidos tienen el armamento para eso. Así que, a pesar que Estados Unidos no necesariamente tenía la voluntad para tomar esta acción, es el único que tiene los medios. Y yo entiendo que tarde o temprano, y yo creo que lo estamos viendo ya con las señales que ya está dando Trump, Estados Unidos no se va a poder dar el lujo. Porque no, hay que recordar que para Estados Unidos también es como que una línea roja que Irán tenga un arma nuclear. Entonces no va a permitir, y Trump lo ha dicho muchas veces. Y a pesar que Trump quisiera que sea que fuera por diplomacia, ya estando en donde estamos, donde ya se está tomando una acción militar, no va a haber otro remedio que lo que yo le digo, acabar el trabajo, que es que Estados Unidos entre y destruya, ¿verdad?, esta facilidad. Así que yo entiendo que es inevitable que Estados Unidos va a intervenir. Yo creo que Trump está poco a poco teniendo más confianza en tomar esa acción, a pesar que China, Rusia, pues tienen unos intereses comunes con Irán. No creo que ellos vayan a tomar un paso más allá de dar apoyo moral o decir que no. Sí, no estamos de acuerdo. Sí, no creo que muy mal. No creo que es algo que China vaya a entrar en un conflicto con los Estados Unidos para defender a Irán por esto. Así que y esto no es algo solo de Trump, ¿no? También esta era política consistente de los últimos presidentes, el que Irán no desarrollara su arma nuclear. Correcto. Quizás los medios o las propuestas o la forma que querían evitar que sucediera, pues varió porque estaba el acuerdo de Obama y qué sé yo. Pero el objetivo siempre ha sido de que Irán no desarrolle su arma nuclear. Correcto. Y también tienes que recordar que Irán ha dicho que para ellos no es negociable entregar su capacidad de enriquecer uranio y de tener un programa nuclear. Sí, me lo tienes que quitar. Me lo tienes que quitar. Y se han puesto ahora en una posición donde lo único que va a aceptar Trump negociado es que ellos
y lo dijo en el tuit que tú reseñaste inicialmente, dijo, ellos tienen que rendirse totalmente, tienen que levantar las manos. Y eso no creo que es algo que Irán se pueda dar el lujo de hacer ahora mismo, en la condición en que están, que también tienen que proyectar que tienen control con su propia gente, porque ellos, ¿verdad? Los líderes de ese régimen tienen un temor real de que el pueblo se levante. Eso te iba a preguntar, ¿cómo está el apoyo a la ayatollah o a esta forma de gobierno dentro de Irán? Pues obviamente el régimen de Irán pues va a proyectar que ellos tienen el apoyo del pueblo, ponen videos como ese que estás viendo donde la gente está pues cantando Muerte a América, pero se sabe que la mayor parte del pueblo de Irán no es tan conservador o fundamentalista como ellos proyectan, y también hay resentimiento con el régimen. Y ya han habido varias instancias donde han habido protestas y han habido intentos de revuelta. No se han dado en el pasado, pero el régimen tampoco había estado tan debilitado como lo está ahora. Okay. Así que ellos piensan que es un temor real que ellos tienen de que esta vez sí se levante ¿verdad? El pueblo y los derroque. Ellos han gobernado, más allá de, ¿verdad?, nuestra visión de derechos humanos de Occidente, en términos de económicos y de bienestar, allí el régimen ha gobernado bien o hay mucha inflación y pobreza. Las cosas no están bien porque obviamente las sanciones que han habido precisamente por esto del programa nuclear han dolido. Irán tiene unas sanciones bien fuertes que han básicamente destruido su economía y las cosas pues allí no están bien. Mira, el GDP per cápita, la productividad per cápita al año es de $4,000. Sí, ellos es bien pobre, un país ellos bien pobre. Ellos 90 millones. Ellos tienen restricción a quién le pueden vender petróleo. Ellos pues no pueden hacer negocios con Estados Unidos, no pueden hacer negocios con muchos otros países de Occidente. Así que socialmente no está bien la cosa, como quien dice. No está bien. Hay un resentimiento real. De por sí el pueblo, el público no es tan religioso, conservador como este régimen. Y de hecho, cuando uno, de nuevo, leyendo noticias y eso, hay reportes de que en Irán, obviamente han lamentado pues las muertes civiles que han tenido, pero han celebrado. O sea, todos estos comandantes que mataron los han celebrado allí. Esa fue sí la primera misión. La primera misión, ¿no? Y los componentes del régimen que han sido asesinados, la gente no los ha llorado, los ha celebrado. ¿Ah, sí? Sí. Así que... ¿Y pueden celebrar así en público? Te sorprenderías. Hay videos. Hay gente que se atreve. Sí. En las redes sociales. Y eso poco a poco hay que ver si se va expandiendo, si poco a poco la gente va cogiendo más confianza y lo va haciendo más público. Y llega pues entonces ese punto donde la balanza se vaya a otro lado y entonces pues puede haber tal vez hasta un cambio de régimen. Es una posibilidad. Obviamente todavía el régimen pues tiene un aparato doméstico represivo bastante intacto que en el pasado pues ha logrado pues preservar el régimen, pero todo depende de cuán afectados salgan de este conflicto, y eso es una posibilidad que tanto Israel como Estados Unidos están contemplando. Y eso yo creo que es lo que le trae mucho escepticismo o un poco de pausa a personas en los Estados Unidos, que incluso son también son trumpistas, antiguerra, un poco más un Estados Unidos aislado. Correcto. Porque tienen un poco de esquizofrenia justificada de ¿verdad? PTSD de Irak y Afganistán, ¿verdad? Que también se vendía los Weapons of Mass Destruction de Irak y luego pues no fue tanto como se lo vendían, guerras indefinidas, peleando en lugares que nadie entiende ni por qué están peleando, muchas muertes de americanos soldados, muchas muertes obviamente también de iraquíes y afganes, que escuchan cambio de régimen y es como que, no. ¿Sabes? Porque si tú dices, vamos a detener el programa, voy con los B2, tiro de esto, apago el programa, me voy para mi casa y se acaba, yo creo que mucha gente diría, no queremos, pero está bien. Entendemos, podemos entender cómo esto es una movida que nos pone en una posición más pacífica en el mundo porque no queremos un lunático con una bomba nuclear. Correcto. Cuando empiezan a hablar de cambio de régimen, que yo creo que a veces es difícil separar estas conversaciones porque maybe lo provoca sin querer al tirar ir con los B2. Pero cuando empiezas a hablar de esas cosas, como que no, otra vez no, porque sabemos qué es lo que eso significa. Y maybe sube ISIS 2.0
Y quién sabe. Yo creo que dentro de toda esa conversación es que se tienen que estar tomando las decisiones. ¿Cómo tú ves todo ese panorama? O sea, ¿cuál fue el Sí, caso ideal y cuál es el caso más esperado? sí. Como tú bien reseñas, dentro del mismo movimiento de Trump, ¿verdad? De MAGA, hay distintas vertientes y eso ahora mismo hay un debate en cuanto a eso. Hay una vertiente que más isolacionista, le dicen, de Isolation. En español, aislamiento, sí, sí, sí. exacto. Que dice, mira, no vamos a entrar a ningún lado, en un conflicto, no queremos repetir lo que pasó, como tú dices, en Irak, en Libia, Ujú. donde hubo vacíos y entonces de poder, y ese vacío Ujú. ¿verdad? Lo creó un caos que todavía lo tienen y ahí Y todo el puede ser mundo peor. puede ser hasta peor. Ujú. Hay otra vertiente que dice, no, la política America First, que es América primero, pues no es una política que necesariamente es de aislamiento. Es una política Claro. que yo intervengo para proteger mis intereses. No tiene sentido. Correcto. Tal vez, por ejemplo, Ucrania no es un conflicto donde realmente hay unos intereses de Estados Unidos directamente en juego. Pero Irán presenta pues un problema de seguridad, porque como les dije, y eso pues es algo que se está discutiendo mucho. Irán puede, si desarrolla una bomba nuclear, puede dársela a cualquier actor que pueda entrar a Estados Unidos y detonarlo. Así que presenta un riesgo real. Y eso es lo que Trump está tratando, pues, ¿verdad? De mantener el balance. Por eso es que él también tira las señales de, mira, no, yo lo voy a negociar con mis capacidades que tengo de negociador y no voy a meter a Estados Unidos ni nada, pero yo creo que ya los eventos se están adelantando y están llevando a que tarde o temprano Estados Unidos va a tener que intervenir. O sea, yo no tengo duda de que eso va a suceder. ¿Y tú crees que se va a Tarde o desatar temprano. a algo más allá de detener el programa nuclear, como una guerra activa o como un cambio de régimen donde haya que enviar quizás tropas y eso? No, ahí va también. Yo creo que van a intervenir, pero no van a buscar necesariamente un cambio de régimen. Si el cambio de régimen es una consecuencia que ocurre orgánicamente sin ninguna intervención de los Estados Unidos, pues no creo tampoco que lo vayan a llorar. Claro. Eh, Pero su meta no es y provocarlo. habrá que pues lidiar con eso en su momento. Hay que recordar, por ejemplo, que en Siria, que hubo un cambio de régimen ahora recientemente en diciembre y que había unos temores de que se iba a provocar un vacío como en Libia o en Irak, no ha ocurrido todavía. No es perfecto, pero hasta ahora el país se ha mantenido intacto. Incluso hasta beneficiado a Estados Unidos porque ese régimen que se instaló, que originalmente era de fundamentalistas, ha tomado un corte más pragmático y se ha ido acercando a los Estados Unidos. Así que no necesariamente un vacío significa que vaya a resultar mal la cosa. Claro. No lo van a buscar, pero si es una consecuencia de esto, pues tampoco tampoco se van a llorarlo, como te dije. Así que yo pienso que van a intervenir y entonces observar qué ocurre. Ok. Yo no sé si estamos en ese punto de que se debilite lo suficiente el régimen como para que caiga. Porque a pesar de que ese aparato que ellos tienen externo, militar externo, ofensivo, nuclear, pues se va a ver malamente afectado, hay que ver cuán fuerte es el aparato doméstico. Interno, sí, Interno. claro. Sí. Okay, eso que sí existe un escenario quirúrgico en el sentido de que vamos, detenemos el programa, Israel vuelve a su casa, tendrá que seguir peleando a sus vecinos, pero esa es su realidad. Estados Unidos regresa y algo de paz o algo de... O sea, O al menos se baja la intensidad, la exacto. intensidad y la alerta a lo que estábamos... Quizás está mejor porque ya no está el programa nuclear y whatever. Correcto. Eso existe, ese escenario es posible. Sí, yo creo que ese es el escenario más probable en estos momentos. Eso es bueno, entonces. Sí, es bueno. Oye, de nuevo, yo no creo que ni Estados Unidos, ni Israel, ni los mismos países de Europa, ni Arabia Saudita, lloren si el régimen cae. Claro. Pero obviamente Pero no es el objetivo de... No es el objetivo, nadie se va a meter allí a que eso pase. Así que yo pienso que dependerá de unas cuestiones internas de Irán, de si eso provoca que el régimen caiga o no. Israel tiene otras intenciones, más allá de detener el programa, porque ellos tienen un incentivo distinto a todos los demás. De que vamos a parar esta pelea de una vez y por todas. Bueno, a Israel le encantaría que el régimen caiga. O sea, Irán siempre ha sido para ellos el problema más grande que ellos han tenido. Y
ellos entienden, y también pues hay elementos de Estados Unidos que lo entienden también, que el hecho de que el régimen de Irán cayera y fuera sustituido por un régimen alineado a Occidente cambiaría totalmente el Medio Oriente, la dinámica del Medio Oriente. Pero pues sabemos que muchas cosas que puede ser wishful thinking no necesariamente es lo que ocurre. Había una creencia que si Saddam Hussein caía en Irak, todo se iba a resolver, que eso iba a ser una democracia y que... Yo creo que Israel es más realista en ese sentido. Ellos lo que quieren son relaciones cordiales. Yo no creo que nunca totalmente se van a confiar de nadie. Sí, claro. Ni se pueden dar el lujo. Ellos van a invertir en defensa siempre, el Mossad va a estar activo todo el tiempo. Correcto. Pero déjenme un poco tranquilo y bregamos. Israel también ya, pues, obviamente ya ha abierto mucho frente. Yo no pienso que ellos pueden sostener tampoco la intensidad que han sostenido. O sea, ellos han estado en guerra con Gaza, en guerra con Hezbollah, en guerra con Irán, así que... Y ya pelear con Irán directo es distinto. Son 90 millones de habitantes en Irán, una escala distinta. Correcto. Y afuera, no es en tu casa. Correcto. No, Irán es un país mucho más grande, está lejos. Yo creo que Israel ha logrado mucho más de lo que se esperaba. Cuando se hablaba hace 10 o 15 años de un ataque de Irán a Israel, se hablaba, pues mira, lo difícil que podía ser. Irán está muy lejos. Israel no tiene aviones que lleguen a esa distancia. Estamos hablando de 2.500 kilómetros. Posiblemente es un ataque ahí y ya. Pero la campaña sostenida que ellos han tenido y el acceso que han tenido a Irán, yo creo que ha sorprendido a todo el mundo, inclusive a ellos. Yo creo que eso es lo que está preocupando. Ese lado de la derecha están los isolationists, como hablamos, que se preocupan cuando escuchan cambio de régimen. Yo creo que también hay otra facción de la derecha que se puede considerar antisemita o quizás no son antisemitas, pero les molesta. Los hay también. Claro que los hay. Claro que los hay, pero creo que también hay una que es como que Israel siempre nos está metiendo en problemas, como que se estén quietos. Yo creo que lo que le preocupa a ellos es que los incentivos de Israel son distintos a los de Estados Unidos y que ellos pueden actuar de manera unilateral para provocar unas cosas que luego obliga a Estados Unidos a tener que tomar decisiones que no hubiese querido tomar. Sí. Que yo creo que el juego político ahí entre la administración de Trump y Netanyahu y no sé, el Senado de allá, no sé cómo organizan políticamente, es el juego político diplomático que muchas personas se quieren asegurar que se esté dando bien. Porque si Israel hace algo unilateral que fuerza a que Estados Unidos tenga que actuar por obligación aunque no hubiese querido, yo creo que ahí es que los escenarios empiezan a cambiar. Sí, pero está ocurriendo. Yo te tengo que señalar que esto desde la creación del Estado de Israel, esto no es algo de ahora, está ocurriendo siempre. Han habido esos elementos en Estados Unidos que entienden que Israel pues actúa por su propia cuenta, obliga a Estados Unidos a meterse. Y la relación tampoco siempre ha sido tan cerrada. Cuando hubo la guerra de independencia de Israel, Estados Unidos no intervino a favor de Israel. En el 1956, que hubo un conflicto entre Egipto e Israel en el canal de Suez, Estados Unidos obligó a Israel a retirarse de la administración de Eisenhower. Cuando estaba la administración de Bush padre, Estados Unidos le dijo a Israel: no te puedes meter. Cuando le tiraron los misiles a la guerra del Golfo, le obligaron a Israel a no meterse. Así que yo creo que Estados Unidos siempre ha estado consciente de que sus intereses y los intereses de Israel no necesariamente son los mismos, pero siempre a largo plazo se han dado cuenta que les conviene tener un país como Israel en esa área, porque al final del día Israel es la única democracia que hay en esa área, es el país más alineado con los Estados Unidos. Así que, y Netanyahu lo mencionó en una entrevista que tuvo en Fox News el domingo. Mira, yo estoy claro que Trump tiene que responder a los intereses de Estados Unidos. Yo tengo que responder a los intereses de Israel. Y nuestros intereses no necesariamente van a coincidir. Pero cada cual tenemos que hacer lo que cada cual deba hacer. Pero al final del día, la política, una de las cosas más importantes en la política exterior de los Estados Unidos es que Israel esté allí y esté saludable, solo y defendiéndose. Por eso es que esa relación se ha mantenido a lo largo de los años, a pesar de que han tenido diferencias. Ok, ya para ir cerrando. Digamos que esto se logra, la misión quirúrgica, y es como una pausa. No creo que es un fin. No creo que Irán deja de ser fundamentalista, ni los jugadores alrededor del área. Yo creo que mucha gente se pregunta, ¿cómo se resuelve eso allí? Si es que tiene solución. No solución de
La solución de que no sea un lugar que esté a 15 minutos de crear guerras regionales y posiblemente internacionales. ¿Cómo se estabiliza eso allí? Sí, Yo sé la pregunta, no sé qué te hice la pregunta. Sí, lo que pasa es que de nuevo, pues eso, ¿verdad? Yo menciono mucho, hay que ser realista. Muchas veces el occidente ha pecado de ser idealista. Ujú. Por ejemplo, ellos pensaban que con que hicieran un pacto entre los palestinos, entre Arafat y Rabin de Israel, eso sí iba a resolver ese conflicto. Y no se resolvió. Estamos 30 años después y está peor que nunca. Yo no creo que podemos aplicar la lógica que tenemos en nuestra mentalidad. Lo más que podemos lograr es que todo se mantenga apaciguado, porque Israel proyecte que si se meten conmigo, pues van a tener problemas. Es básicamente lo que le dicen peace through strength. Tú tienes que ser fuerte para que el otro no te ataque. Entonces eso mantiene una paz. Y yo creo que eso es lo más que podemos aspirar allí. Históricamente esa lógica ha funcionado. A mí me tiene mucho sentido eso. Porque la otra es Kumbaya. Lo otro es que nos llevemos bien. Kumbaya es lo que pasó con los acuerdos de Oslo, que fueron un desastre. Lo otro es una Kumbaya o no. Uno es el más fuerte y es un fuerte que no va a ser abusivo, pero no lo jodan. Disculpa la palabra. ¿No? Sí, básicamente. Y esa ha sido la lógica de Israel. O sea, yo tengo que ser más fuerte que los demás para que los demás no se metan conmigo. Si los demás no se meten conmigo, yo me voy a meter con ellos, porque Israel no tiene aspiraciones de imperialistas ni crecer. No, Israel obviamente pues tiene unas aspiraciones territoriales que tienen que ver con, ¿verdad? Con lo que dicen en la tierra de Israel, que es entre el río Jordán y el Mediterráneo. Y ahí hay un issue con los palestinos que se tiene que resolver, porque ellos están ahí. Pero más allá de eso, Israel no quiere conquistar Líbano, ni Siria, ni ser un poder. Ellos lo que quieren es que los dejen ahí quietos. Y si los dejan quietos, pues mantenemos la paz, que es lo que eventualmente pues quisiéramos, ¿verdad? Que ocurriera. Y yo creo que en cierto sentido con Arabia Saudita y los países del Golfo se está dirigiendo hacia eso. Claro, esa es la trayectoria. Así que creo que tenemos que ser realistas y no pensar que esto de la noche a la mañana se va a resolver con acuerdos escritos en papel. Es simplemente que esos actores que están tratando de eliminar a Israel, pues se den cuenta de que, mira, como que eso no va a pasar. Y veremos, pues, si eso pues trae cambios en los regímenes, ¿verdad? Particularmente el de Irán. Pero no sabemos, vamos a ver qué sucede. Muy bien. ¿Cómo la gente debe seguir pendiente? Sé que mencionaste que consuman todos los medios y no solamente uno, variado. Sí, ¿Alguna cuenta que sigues por internet que te gusta? Yo básicamente procuro leerle todo. Sí recomiendo, para una persona que quiere entender un poquito el conflicto, y fue uno de los primeros libros que yo leí que me ayudó mucho a entender. Se llama El Atlas del Medio Oriente. Eso lo escribió un profesor de Oxford que se llama Martin Gilbert. Y cuando tú lo ves en mapa, tú vas a entender mucho de por qué es que el conflicto ha tomado el rumbo que ha tomado y por qué está como está. El Atlas del Medio Oriente. Se llama El Atlas del Medio Oriente. Y de Martin Gilbert. Y ese profesor también ha escrito otros libros sobre historia del Medio Oriente. Te lo puedo recomendar porque cuando yo estaba empezando a estudiar esto en Georgetown, pues ese fue el que... me ayudó a entender mucho. Pero hay muchas cosas que tú entiendes viendo mapas. Claro. Y mucho de esto es geográfico y histórico, religioso. Exacto. Y te vas dando cuenta. Así que eso es algo que le puedo recomendar a una persona que quiera empezar a entender esto del conflicto. Pues súper. Muchas gracias, licenciado. ¿Algo más? No, yo creo que tenemos que seguir observando qué va a suceder. Esta mañana estaban hablando, Israel todavía dice que tiene un par de sorpresas. Ajá. Sorpresas más que los beepers. ¿Ah, sí? Todavía que no se han jugado. Así que vamos a ver. ¿Qué piensa esto de las redes sociales? Que estén enviándose mensajes por las redes sociales y billones de personas nosotros viéndolas. Y es como esto es un poco distinto a... Sí, esto es un nuevo elemento de guerra psicológica. Yo pienso que... Digo, Israel al menos lo está usando como eso.
Así que da una dimensión que no había antes. Sí, no sé si me encanta. Porque también lo estamos leyendo los que no estamos envueltos y crea una dinámica acá. Y es como que tú me estás diciendo esto a mí. Claro, pero el mensaje no es para ti ni para mí. El mensaje es para. Sí, pero para la afecta a los gente. de aquí también, ¿entiendes? De otra manera. O sea, Claro, como que claro. es como, no sé. Lo que antes pasaba de manera más diplomática o más controlada, ahora se siente que es más. Claro. O sea, estoy viendo un highlight de baloncesto del juego de los Pacers ayer y abajo un mensaje de Trump diciendo a la gente, mira, evacúen. váyanse, sí, Y yo, sí. a ver qué pasó aquí. Sí. Pero nada. Yo creo que es parte, es un medio adicional como parte de esta campaña. Sí. Bueno, y ustedes, si les gusta este contenido, denle like, suscríbase, comente, compártalo. Agradecido siempre por todo el apoyo. Nos vemos la próxima. Bye.